¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión de las cartas que recibe Avisactor a través del siguiente set Photon Hypernova. En el video vamos a hablar de cuáles son las nuevas cartas, cuáles son los efectos, qué cambia, qué mejora, qué empeora, una pequeña demostración de su nuevo potencial, qué espero que hagan para el futuro y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea o ausente, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias a Víctor Alejandro, que me ayudó muchísimo para poder realizar este video, tanto para las repeticiones, listas, mucho de lo que acaba cambiando para las cartas y en general por ser tan entusiasta del arquetipo para animarme a hacer este video. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Primero, si están buscando un análisis a profundidad para la estrategia de Avisactor, ya tenemos otro video aparte en el cual hacemos este mismo. Allí van a encontrar los elementos clásicos en el cual revisamos todas sus cartas originales, qué hacían para el momento, cartas de complemento, a qué números deben llevar y todo lo relacionado a este tipo de videos. Para este video nos vamos a concentrar por completo en el nuevo soporte, por lo cual si no conocen la estrategia de Avisactor les recomiendo ampliamente revisar el anterior video para que este tenga mucho más sentido. El nuevo soporte Avisactor está agendado para ser entregado el 10 de febrero a través de Photon Hypernova. Habiendo hecho las notas competentes, vamos a revisar las nuevas cartas. Primero vamos a hacer la revisión del nuevo soporte. El deck recibe 4 cartas nuevas. Primero tenemos Avisactor Liberty Dramatist. Es un monstruo de oscuridad de nivel 4 tipo Fint, 1500 de ataque y defensa. El efecto como péndulo es que cuando un monstruo declara un ataque descartamos una carta. Esto es costo y requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta al campo del oponente. Solo podemos usar este efecto de Avisactor Liberty Dramatist una vez por turno. Esto permite que sea el turno del oponente o nuestro, siempre y cuando tengamos una carta para pagar el costo, te la pondremos al rival. Si es nuestro turno, usualmente iré en ataque para poder hacer mucho más daño, y si es el turno del oponente, en defensa para que no nos pueda dañar mucho más, pero obtener su efecto. Incluso si el oponente la acaba usando como material para alguna jugada de extra deck, para el punto en que cae al campo, obtendríamos su máximo valor, por lo que incluso no tendríamos muchos más problemas de esto. Su efecto como monstruo es que si esta carta es invocada de forma especial desde la zona de péndulo, y este es el requerimiento, el dueño de esta carta revela 3 magias Abyss Script desde su deck. El oponente elige una de forma aleatoria para que su dueño la coloque en su campo, pero es destruida durante la fase final. Además, el resto es revuelto de vuelta al deck. Lo primero es que la única forma de activarla es a través de su efecto. Si bien podemos también ponerla con otros efectos como Hyper Director, para su uso y valor específico debe ser a través de su efecto de escala. El revelar 3 magias Abyss Script desde el deck no dice nada que tengan que ser nombres diferentes. Por ello, de tener las cartas correctas, podríamos mostrar 3 del mismo nombre y asegurarnos una búsqueda. Aun si no pudiéramos hacer esto, las cartas acaban teniendo buenos efectos no importa qué, así que de cualquier forma obtendríamos cierto valor, sobre todo porque se destruye al final del turno, provocando que la forma de jugar sobre esto sería negando este efecto al activar o deshacerse de la carta en cuestión a través de no destruir, pero de cualquier forma obligando al rival a usar ciertos efectos para esta tarea. Por último, si esta carta es destruida, podemos revolver una magia Abyss Script desde nuestro cementerio de vuelta al deck, y es justamente un reciclaje que le hacía falta al deck. Previamente podíamos regresar algunas con efectos como Devastation o Evil Heal para regresar los Abyss Script de vuelta al campo, pero con esto podemos reducir de forma significativa cuántas cartas usaremos para esto y sobre todo regresarlas al deck, que permitiría que otros efectos estén activos, incluyendo su primer efecto o de otras cartas que ya tenemos. Solo podemos usar cada efecto de Avisactor Liberty Dramatist una vez por turno. Esta carta le da al deck una forma de poder destruir las cartas Abyss Script de forma más rápida y simple. Es una mejora considerando que es una escala alta, pero no lo suficiente para poder invocar a Evil Heal. Sus problemas es que la carta no tiene mayor valor en turno 1 nosotros yendo primero, que exige utilizar muchas más cartas Abyss Script si es que queremos obtener un beneficio específico, pero fuera de eso es un gran complemento. A pesar de esto, y como sucederá con muchas cartas que mencionaremos, el deck tiene tantos efectos para buscar, acomodar e invocar que no se puede justificar llevar a esta más de una copia. El otro monstruo es el Avisactor Super Producer. Es un monstruo de oscuridad de Link de tipo Fint con 1600 de ataque. Es un Link 2. Se invoca usando 2 monstruos incluyendo un monstruo tipo Fint. Esto parecería que lo hace una carta genérica. No obstante, para utilizarlo bien requerimos del uso de cartas Avisactor específicamente. Y esto es más bien para poder hacer que los efectos de robo de monstruo que tiene el deck sean mucho más útiles, como lo sería Comic Relief para no simplemente darle el monstruo al oponente de vuelta al final del turno o para usarlo para la fase de batalla. Asimismo, muchos de los combos del deck implicaban tener Hyper Director y algún monstruo que no tenía más valor además de su cuerpo en campo. Esto ayudará a corregirlo y que la simple jugada de péndulo sea mucho más fuerte y no tan endeble como solamente invocar un monstruo desde el extra deck o forzar a usar otros efectos como el de Curtain Racer para devolverlos a la mano y luego invocarlos. Durante la main phase, como un efecto rápido, podemos seleccionar una carta boca arriba que controlamos. Este es el requerimiento. La destruimos. Luego podemos aplicar uno de estos efectos. Ponemos un Abyss Place House Fantastic Theater desde nuestro deck a nuestra zona de campo, o ponemos un monstruo de péndulo Avisactor desde nuestro deck a nuestra zona de péndulo. Solo podemos usar un efecto de Avisactor Super Producer una vez por turno. Las implicaciones de esta carta son demasiadas. El que su efecto sea rápido en la main phase permitiría que en nuestro turno podamos utilizarlo tan pronto como toca el campo, permitiéndole jugar sobre muchos efectos del rival. Para el turno del oponente, tener formas de interactuar con el oponente contra esto, considerando lo estático que era el deck y cuánto gana con esto, no se puede ni siquiera considerar como algo malo. El seleccionar y destruir una carta boca arriba que controlamos permitiría obtener
obtener valor de muchas cartas, desde el poder utilizar un elemento que ya utilizamos para esta ventaja, quitar de campo ciertos nombres que en su invocación podríamos usar otra vez su efecto, destruir una carta que solo toca el campo por un momento como una magia normal genérica o los mismos Abyss Script, e incluso que podamos obtener ventaja de inmunidades o efectos varios como ya lo explicaremos más adelante. Por último de los efectos, el poner nuestro campo desde nuestro deck es enorme. El deck no tenía una forma viable de ponerlo en campo fuera de buscarlo o robarlo, haciendo que fuera un efecto muy útil pero con una torpeza increíble, llegando al punto de trabar las manos. Con este efecto se puede buscar, y el otro efecto es el poner un monstruo temático en nuestra zona de péndulo, y considerando otros efectos como de extras, Madonna, Hyper Director y similares, esto le da un buscador adicional al deck, provocando que en prácticamente cualquier mano o situación podremos tener justo lo que necesitamos para una jugada más elemental, pero de forma mucho más consistente, que dependiendo de los elementos previos en mano o campo, la jugada solo se haga mucho mejor. Super Producer como tal solo nos da un elemento nuevo que necesitaba el deck, siendo el buscador de su campo. Los demás efectos ya los podíamos utilizar, pero dependíamos un poco de la configuración de campo. Esto abre la puerta a poder obtener jugadas y combos muy explosivos, útiles y certeros enfrentándonos al rival, permitiendo que la mayoría del tiempo sus efectos pasen, pero que en sí las consecuencias de lo que tenemos en campo sean incluso mucho más marcadas y graves de lo que puede parecer a simple vista. Es una carta demasiado útil que se lleva a números máximos por cuánto combo y ventaja nos puede dar. Luego tenemos dos magias. La primera es Abyss Actor's Dress Rehearsal, es una magia normal. Al inicio de nuestra main phase 1 añadimos una carta Abyss Actor y una magia Abyss Script desde nuestro deck a nuestra mano. Además no podemos invocar por péndulo monstruos por el resto del turno después de que esta carta resuelve, excepto monstruos Abyss Actor. La restricción de la carta hace que deba ser la primera carta que activamos en nuestro turno, lo que le detiene muchísimo. No obstante, su efecto es justamente lo que necesita el deck. El añadir un monstruo temático y un Abyss Script no solo es un +1 que le beneficia mucho al deck, también es tener lo necesario para activar el primer efecto de Abyss Playhouse, y también muchas más formas de buscar las cartas, que por cómo se unifica el soporte, esto es ahora mucho más simple y potente. Esto no solo permite tener una carta que pueda acomodar todo, sino que podamos con esto cortar muchos nombres en el deck debido a las capacidades de búsqueda, y que aun con el hecho de que cortaríamos muchos números de estas, las veríamos incluso más. Debido a los efectos diversos de las cartas Abyss Script, esto podría incluso provocar tener efectos muy rápido o poder provocar al rival de muchas formas. Hay pocos peros de la carta, ya que las restricciones del deck son muy claras, cada vez son menos los complementos de monstruos que podemos invocar y que querríamos utilizar, pero al mismo tiempo se concentra mucho más en sí mismo y eso incluso acaba siendo mucho mejor. Debido al nombre, no es una carta que se pueda buscar como las Abyss Script, no obstante, debido a ser una carta Abyss Actor y por el diseño de Wild Hope, ahora es una carta de locura para poder empezar los combos. Su uso se ve entre 2 y 3 copias, la lógica es muy simple, es un efecto tremendo con el cual queremos empezar los turnos, pero por la restricción y la capacidad de búsqueda de la misma, habría manos donde se podría incluso llegar a trabar. Hagan sus propias pruebas para saber cuál es la cantidad que más les conviene. La última carta es un nuevo Abyss Script, que es Dramatic Story, es una magia normal. Seleccionamos un monstruo Abyss Actor de péndulo que controlamos como requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo de péndulo Abyss Actor con un nombre diferente desde nuestro deck, y luego ponemos el monstruo seleccionado en nuestra zona de péndulo o lo destruimos. El poder elegir poner la carta en cuestión en la zona de péndulo o destruirlo, similar a lo dicho con Super Producer, permite obtener el máximo valor de la carta. Incluso permitiría que en casos muy específicos podamos invocar alguna de nuestras escalas para usar su efecto o en su defecto para usarlo como material de alguna invocación y luego con esto reacomodarlo, dándole muchísima flexibilidad. Y si consideramos las formas de buscarlas, que además de Superstar tenemos Dress Rehearsal o la posibilidad de poder buscar algo con nuestro campo gracias a que Link ahora lo hace mucho más consistente, incrementan mucho las posibilidades de ver nuestras mejores cartas. Para su otro efecto, si esta carta boca abajo en control de su dueño es destruida por un efecto de carta del oponente y tenemos un Abyss Actor de péndulo boca arriba en nuestro extra deck, podemos regresar hasta 2 cartas en el campo de vuelta a la mano. Solo podemos activar un Abyss Script Dramatic Story por turno. El segundo efecto es la condición compartida de tener un Abyss Actor en el extra deck y el destruir nuestros scripts, aspecto que podremos hacer de muchas formas, sea por los efectos anteriores del deck a través del Liberty Dramatist o por la consistencia adicional que nos da el campo. Es mucho lo que acaba mejorando. El poder hacerse un doble compulsorio a cartas en campo sin hacer target le da toda la potencia y flexibilidad de usar estos efectos, desde directamente ir por las cartas que esté utilizando el rival para mermar su ventaja o simplificar el campo en el momento en que sea que se active, hasta poder regresar cartas de nuestro lado del campo para el siguiente turno, que podamos usarlas de mejores formas o incluso abrir espacios para poder usar algunos otros efectos como de Super Producer, solo mencionando algunos. Cualquiera de sus dos efectos es fantástico y por complementos, interrupciones y consistencia, esta la vemos de forma mucho más usual a 3 copias. Eso cubriría lo referente a las cartas nuevas, no obstante provocan tanto en el deck que vale la pena hacer las notas competentes de cómo se ven afectadas muchas de las cartas que teníamos previamente, desde recomendaciones para usar menos, más o que por fin se puedan utilizar. Wild Hope antes del soporte tenía 2 usos muy específicos. Uno, el poder hacer que la otra escala se hiciera una escala alta, dando la posibilidad de hasta poder invocar a Evil Hill, y lo otro es que cuando nos sobraban los blancos con algo como Rise of the Abyss King, podíamos destruirlo para tener más ventaja. Ahora por el efecto de Dramatic Story o de Super Producer, no es difícil el poder obtener su búsqueda de una carta Abyss Actor, aun cuando este efecto solamente es una vez por turno, y todavía sacarle mucho más valor después. En sí, la hacen una carta tan útil que ahora es indispensable llevarla a 3 copias, sumado al hecho de que se puede aprovechar su efecto en ambos turnos. Corten Racer mencionamos que dependía muchísimo sobre el jugador para poder decir un número entre 1 y 3 copias.
prácticamente se ha unificado su uso a llevarla a 2 copias por la utilidad, pero que su efecto de invocación sea solamente una vez por duelo le pesa mucho. Sassy Rookie, debido a que en muchos puntos vamos a destruir cartas por requerimiento y por su inmunidad, dependerá un tanto de qué es lo que queramos. Muchas veces no tendremos o ya habremos utilizado a Wild Hope, por lo que el siguiente mejor valor es este para no perder ventaja. Asimismo, por sus efectos que no se podían usar mucho, siendo de escala para proteger y también si fue escala para llevarse algo del rival, a través de efectos como de Super Producer y adicionales, le da muy buen valor. Todavía se lleva 2 copias, pero ahora es muy recomendado este para verlo lo suficiente, pero no para que llegue a trabar las manos. Superstar previamente era una carta absolutamente necesaria por su ataque, la posibilidad de que podía no ser respondido por efectos del oponente y sobre todo porque nos daba las posibilidades de traernos los Abyss Script al campo para poder resolver muchas situaciones mucho más rápido. Ahora con más buscadores en el deck como Dress Rehearsal, Dramatic Story y Super Producer, sumado a las jugadas ya previas de extras o de Madonna, es una carta que sigue siendo muy útil y necesaria, pero que pueden cortar su uso a 2 copias por estas nuevas capacidades. Evil Hill tiene la misma lógica. Previamente se recomendaba usar a 1 o 2 copias por el poder que podía inyectar al deck y también por algunas jugadas específicas. Por las capacidades varias, ahora se puede solo llevar una copia y será muy raro el juego donde no lo podamos usar o ver en el momento en que más lo necesitamos. Funky Comedian es la forma que usa el deck ahora para ganar un poco más de ataque, usualmente en Evil Hill para poder llevarse los monstruos que por alguna razón no podremos llevarnos con los demás efectos como The Abyss Rise King o The Dress Rehearsal, por lo que llevar uno en el deck es muy recomendable, mucho más con la facilidad del deck para buscar, invocar o acomodar. Para los Abyss Script todos comparten la característica de que se pueden buscar, aprovechar y usar sus 2 efectos mucho más, por ende los números quedarán de la siguiente forma. Abyssment ahora cumple la función de que de forma consistente nos permitirá dejar en campo o reciclar el Abyss Script que necesitaremos para la ocasión, incluso sus efectos secundarios muchas veces de los más potentes o útiles para obtener, pero ya que no tiene un valor o uso inmediato, uno sería suficiente. Opening Ceremony previamente era usada para los puntos de vida usados por Melo o Madonna, poder mitigar un poco las carencias del deck, pero una carta mala de usar o traer cuando Superstar ya nos daba valor con Rise of the Abyss King o de tenerla en mano de cualquier forma. No obstante, su segundo efecto de permitir robar hasta 5 cartas es por mucho uno de los mejores, y con las piezas entregadas ahora es muy simple asegurarnos esta tarea, por lo que se vuelve prioritario usar su efecto para poder robar otra vez hasta tener 5 cartas, sea para empezar el siguiente turno con 6 cartas como si fuera el primer turno, para robar cartas para interrumpir al rival y más. Es también una de las que tienen un valor más alto. Rise of the Abyss King sigue siendo igual de bueno, las que nos permitirá destruir todo lo boca arriba, ahora con mayores flexibilidades y ventajas para nuestro juego. Buscarnos hasta 2 Abyssactor y Scripts, viéndolo ahora que ya tenemos Dramatic Story, no tiene nada de espectacular, pero de nuevo, para poder usarlo e incluso estando a más de una copia, haría que obtenerla con Liberty Dramatist sea mucho más probable. Se sigue viendo a 2 copias. Romantic Terror y su primer efecto sigue siendo útil para eludir selección o incluso para obtener un mejor recurso como una defensa. El segundo efecto de poder colocar tantas magias Abyss Script como sea posible tiene un valor muy alto dependiendo de la configuración que tengamos o pensemos, pero incluso no es una mala opción a considerar para el futuro, al menos a una copia. Y por último, Abyss Playhouse Fantastic Theater es por mucho la carta que más mejora. Previamente dependíamos de usarla a números máximos o usar complementos para obtener su valor. Ahora se puede buscar en los 2 turnos. Es prácticamente una negación y el estar estrechamente relacionada a poder buscar algunas cartas que antes no se podía contar con esto por lo difícil de la situación que era tener las cartas necesarias en mano, aspecto que Dress Rehearsal puede corregir, o porque su Link 2 y que muchas otras jugadas naturales que obtendremos lo facilitan mucho. Es prácticamente una carta necesaria y más útil. Se debería ver a 3 copias ahora, aunque también con las capacidades de búsqueda del deck podrían solamente utilizar 2. Para los que no modifican sus tratos, Melo Madonna sigue llevándose a 3 por la simple razón de cómo puede buscar sus cartas. Extras, ya era el One Card Combo de la estrategia con alcance muy variado dependiendo de lo que tengamos en mano. Sigue teniendo estas características, pero por cuánto puede hacer ahora el deck es incluso mucho más fundamental. Comic Relief no pierde nada de valor, incluso el robar monstruos y lo genérico que es Super Producer le dan mucho uso. Y por último, Hyper Director, muchos no lo llevaban a 3 copias, pero ahora es muy recomendable hacerlo para que nunca estemos en un déficit de utilizarlo. Las cartas no mencionadas no tienen mayor valor o modificación. Muchas sí pueden usarse y verse de más, pero no es siquiera recomendable llevarlas por no tener interacciones o valores específicos. Casos como de Leading Lady, que su efecto ahora es mucho más fácil de aprovechar, o de Twinkle Little Star, que si no llevamos Evil Hill podríamos ahorrarlo o incluso sabiendo que hay más formas de buscarlo o ponerlo en campo, por lo que muchas de estas no incrementan o podemos sustituirlas debido a las nuevas capacidades del deck. ¿Sobre qué mejora? Los combos ahora que puede hacer el deck son mucho más impresionantes. Previamente los combos se sentían muy eficientes en el respecto de poder llevar a cabo la invocación de péndulo no importa qué. Ahora el deck puede tener alcances como preparar la mano, acomodar un efecto que el rival debe evitar a toda costa, y en general los efectos que antes se sentían demasiado situacionales ahora son efectos útiles. La consistencia es muy alta, gracias a cartas como Dress Rehearsal o Dramatic Story que acomodan y explotan las capacidades del deck, sumado a otras interacciones de las cuales el deck ha gozado. El soporte hace que todo lo que tiene el deck sea más útil, viable y potente, especialmente las cartas Abyss Script o Playhouse. Anteriormente debíamos correr riesgos a que no salieran los efectos o que fueran difíciles de utilizar siquiera. Ahora todas las cartas del deck se pueden usar de una forma u otra. El deck ya puede jugar en el turno del rival. Lo más cercano a esto antes llegaba a ser que coincidiera alguna interacción, algún efecto de Ignition como de Sassy Rookie, Wild Hope, la destrucción de nuestros Abyss Script por la configuración correcta y más, que si bien sigue siendo el caso, ahora nosotros tenemos cómo poder provocarlo y buscarlo mientras entorpecemos el turno del rival. El deck ya tiene reciclaje,
Previamente estaba muy relacionada a cartas como Evil Hill o Abyssment, pero ahora sí tiene un reciclaje de los Abyss Script, que son los que caen al cementerio. Ya podía poner mucho daño en campo, pero ahora lo hace con menos recursos o poniendo mucho más daño. Por los espacios generados, ahora el deck puede llevar muchas más cartas genéricas y potentes para ayudarse, sean hand traps, cartas de poder y muchas otras. Y por último, es más complejo pero mucho más entretenido. Ahora sí vale la pena aprender el deck por el pago que da. Para lo que empeora, no se arregla o sigue faltando, las interacciones en el turno del rival son útiles y buenas dependiendo de la estrategia, pero entre aspectos como que el Playhouse es mandatory en el primer efecto de monstruo, o que los robos o cartas que pongamos en campo deberán de poder detener al rival y más, tampoco es como que lo puede interrumpir en cada punto. Depende mucho del cementerio. Sin usar o generar muchos puntos de combo se sienten vacíos o sin buenos pagos. Busca demasiado. Efectos que no nos permitan o nos castiguen al hacer esto nos pondrán muy atrás. Antes los Abyss Script los usábamos por el valor que podíamos obtener de puntos o efectos como de Superstar, Comic Relief o de Curtain Racer. Ahora son cartas muy necesarias a usar, incluso a números superiores para que podamos aprovechar los efectos del Liberty Dramatist. Esto provocaría que en algunas manos se puedan llegar a trabar. Los espacios y complementos a usar son muy buenos y atractivos, pero también provocaría que en muchos puntos no tengamos más cartas para hacer nuestras propias jugadas. La mejora está muy relacionada a las cartas nuevas. Si no las podemos ver o usar, el deck se siente como en versiones anteriores, lo que sí es un incremento o decremento de poder muy marcado. Parece broma, pero el deck ahora es tan rápido y eficiente que se puede acabar sus recursos mucho más rápido. Si por alguna razón el rival tiene cartas para evitar perder cada turno, no vamos a poder pasar del turno 4 o 5 porque ya no vamos a tener más cartas. Tiene menos espacio de extra deck. Esto es apenas por 3 espacios, lo que le sigue dando buenas flexibilidades, pero considerando cómo se utilizaba antes, sí es una reducción significativa. Y por último, el deck mejoró todo menos echar mano de Abyss Prop. Incluso tiene uno de los efectos más impresionantes de ser destruida estando en campo boca abajo. Tiene lógica debido a la potencia de la misma, pero considerando el deck al cual se le da soporte, hubiera sido muy agradable ver una forma de poder aprovechar esta carta. Muy bien, vamos a hacer unos ejemplos y demostraciones de qué tanto puede hacer el deck ahora, cómo cambia respecto a cómo estaba en el pasado y muchas de sus posibilidades que vamos a tener de ahora en adelante. Para esto hay que tener dos puntos en mente. Lo primero es que ya que es un deck de OTK, un deck que quiere ir segundo, entonces cada uno de sus duelos acaba siendo muy diferente debido a que la configuración en campo que veamos es cómo vamos a estar utilizando los recursos. Hay ciertas cartas que querríamos utilizar un poco antes, un poco después, así que es muy difícil poder estar mostrando un campo estático para poder estar haciendo esto. Lo otro que vamos a demostrar aquí es cómo cambia cuando está yendo primero, ya no es completamente estático y ahora tiene muchas posibilidades para poder aguantar los turnos y simplemente para poder llegar al siguiente turno y poder dar mucha pelea. Primero vamos a estar mostrando cómo era el combo anterior de una carta para poder sacar la máxima ventaja posible. Este estaba comenzando utilizando Abyss Actor Extras, lo tendríamos que utilizar como invocación normal, activaríamos su efecto tributándolo para poder luego estar poniendo un monstruo temático como escala. En este caso tendríamos que estar yendo por Curtain Racer, vamos a activar el efecto de este mismo, no controlamos monstruos para poderlo invocar de forma especial. Luego activaríamos el efecto de este para poder estar tirando una de las cartas Abyss Script al cementerio. No importaba realmente qué carta íbamos a acabar tirando, esto es simplemente para podernos estar regresando extras de vuelta a la mano, que podamos tener la máxima eficiencia a través de una sola carta. Usualmente Rise of the Abyss King era la única carta que podríamos llegar a utilizar a dos copias, así que vamos a mantenernos con esto para luego estar recuperando extras de vuelta a nuestra mano. Luego vamos a utilizar nuestro monstruo en campo para poderlo utilizar como material de link, para poder estar yendo por el Hyper Director, que este nos permite invocar un monstruo desde la zona de péndulo. Hay que recordar que este efecto es incluso genérico, por lo que si acaban teniendo complementos no hace ninguna diferencia. Y luego aquí nos estaríamos buscando a nuestra Mellow Madonna, que acaba siendo la carta que tiene el máximo valor, ya que permite pagar 1000 puntos de vida para que podamos estarnos buscando cualquier otra carta. Idealmente con esto tendríamos que estar completando escalas y con esto ya tendríamos justamente la configuración que estamos deseando. Vamos a estarnos buscando en este caso a Comic Relief, que acaba siendo una de las escalas altas más útiles. Vamos a activarla, luego vamos a hacer la invocación de péndulo para poder estar poniendo justamente todos los monstruos que íbamos a necesitar y listo. Este usualmente era el máximo valor que podíamos alcanzar a través de solamente una carta. El tener 3 monstruos en campo acaba siendo algo bastante pobre. Evidentemente si tuviéramos más cartas podríamos dejar algo un poco más significativo, pero este era justamente lo que podíamos llegar a aspirar cuando estábamos yendo primero y con un combo de solamente una carta. Ahora con el nuevo soporte vamos a estar haciendo este nuevo combo de una carta y después vamos a hacer una demostración mucho más amplia. Vamos a estar utilizando lo mismo, extras, vamos a estar yendo por Curtain Racer para invocarlo de forma especial y ya desde aquí vamos a empezar a mejorar mucho de lo que podemos hacer. Aquí activábamos el efecto del Curtain Racer para poder enviar una carta a Abyss Script. Usualmente teníamos que enviar la carta de la cual teníamos múltiplos o la carta que sabíamos que no íbamos a necesitar. No obstante, ahora nos vamos a estar enviando al cementerio una de las cartas que vamos a querer estar utilizando al final de turno o que vamos a querer destruir a través del efecto del oponente, por lo cual ahora es mucho más importante elegir con cuidado cuál es la carta que estamos enviando. En este caso vamos a estar enviando Opening Ceremony simplemente para poder poner el potencial y vamos a estarnos recuperando extras de vuelta a la mano. Para los siguientes pasos acaba siendo exactamente lo mismo, vamos a estar yendo por el Hyper Director, vamos a activar nuestros extras como escala, vamos a activar el efecto de nuestro link para poder invocar de forma especial y es aquí donde comienzan otras diferencias. Habíamos mencionado que íbamos por Mellow Madonna para podernos estar generando una búsqueda, a completarnos escalas, obtener un nombre necesario para dejar en campo. Lo que vamos a estar buscándonos ahora es Wild Hope y vamos justamente a demostrar por qué. Lo vamos a poner como escala, vamos a utilizar nuestros dos monstruos
monstruos en campo para nuestra invocación de Link. Con esto vamos a estarnos poniendo al Super Producer. Hay que recordar que este pide 2 monstruos incluyendo un monstruo Fiend, por lo cual si pudiéramos robarnos algo del oponente a través de algunos efectos genéricos o incluso a los cuales tiene acceso el deck como Comic Relief, vamos todavía a poder estar yendo por este. Vamos a activar el efecto de este en la main phase como un efecto rápido. Permite seleccionar una carta boca arriba que controlamos para destruirla y luego aplicar uno de estos efectos. Vamos a estar yendo por Wild Hope para poderla destruir y vamos a poder elegir o traernos el campo activado o estarnos buscando un monstruo de péndulo. Para este caso vamos a estarnos buscando un monstruo de péndulo y con esto nos vamos a estar buscando justamente la carta más importante, que en este caso es Mellow Madonna. Ya que Wild Hope fue destruido por batalla por efecto, permite estarnos añadiendo otra carta a Visactor y con esto nos vamos a estar buscando el complemento. En este caso podríamos estar yendo por cualquier escala alta o cualquier otra carta que queramos estar poniendo en conjunto de Mellow Madonna. Para este efecto vamos a estar yendo por Liberty Dramatist, luego vamos a activar el efecto de Mellow Madonna y en este caso vamos a estarnos buscando Superstar. Como pueden ver, aquí estamos cortando ciertos nombres y debido a que ya tenemos muchas más capacidades de búsqueda. En este caso vamos a estarnos yendo por Superstar porque acaba siendo una carta bastante necesaria, sobre todo porque esta nos va a ayudar a podernos reciclar lo que pusimos en cementerio previamente. Vamos a activar nuestra escala alta, no tiene que ser justamente esta, solamente tiene que ser una carta para poder poner allí y luego vamos a hacer la invocación de péndulo. Vamos a estar yendo por Superstar, por Wild Hope y el segundo nombre no hace ninguna diferencia, solo necesitamos un monstruo para poder estar tributando, al menos para este caso específico. Vamos a estar poniendo nuestros 2 monstruos desde el extra deck en modo de defensa y nuestro Superstar en modo de ataque, ya que es su mejor estadística. Luego vamos a activar el efecto de nuestro Superstar, vamos a estar buscándonos una carta Abyss Script, pero hay que recordar que esta se va a ir al cementerio al final del turno. No se va a destruir, solamente se va a ir al cementerio, por lo cual vamos a estarnos poniendo con esto Abyss Statement para poder sacar el máximo valor. Vamos a estar volteando esta boca arriba y después vamos a activar el efecto, que permite tributar un monstruo Abyss Actor como costo y luego seleccionar una carta Abyss Script en cementerio para ponerla de vuelta al campo. Con esto vamos a tributarnos a extras, para eso no hacía ninguna diferencia si elegíamos extras o Curtain Racer, para luego estarnos regresando Opening Ceremony, y es justamente aquí donde se va a acabar viendo el potencial. No tenemos muchos más efectos, podríamos utilizar Wild Hope para incrementar un poco el ataque antes de acabar el turno y vamos a llegar a la fase final. Para el turno del oponente, después que haga la primera acción, vamos a poder utilizar el efecto rápido de nuestro Super Producer, que permitiría destruir una carta que controlamos para poder estar aplicando uno de los efectos. En este caso elegiríamos destruir a nuestro Wild Hope para podernos estar poniendo nuestro campo activo desde el deck. Luego, por la destrucción de Wild Hope nos permitiría estarnos buscando una carta a Visactor. Con esto nos podemos buscar muchos de los nombres más importantes, pero específicamente tendríamos acceso a Dress Rehearsal. Es la carta que solamente podemos utilizar al inicio de la main phase, y esto es simplemente lo que podemos estar alcanzando. En papel no parece mucho, pero para el siguiente ejemplo, cuando lo pongamos en práctica contra qué pueda estar haciendo el rival, se va a ver que es un mundo de diferencia. Para esta demostración vamos a estar haciendo exactamente el mismo combo que acabamos de explicar, mismas lógicas de cartas que deben de estar, que no deben de estar. Para fines prácticos vamos a estar haciendo este pequeño combo para poder estar mostrando todo el uso y toda la potencia de las cartas nuevas. Para este ejemplo vamos a estar utilizando una carta de forma adicional en nuestra mano, simplemente para poder estar demostrando qué tanto valor pueden estar obteniendo, qué otras cartas pueden acabar utilizando. Precisamente por eso sí nos vamos a acabar buscando a Liberty Dramatist para poder acabar con la misma configuración de campo. Y antes de pasar el turno, para este caso vamos a estar poniendo nuestro Torrential Tribute en nuestra mano. No hace ninguna diferencia, no lo vamos a acabar utilizando, solamente lo vamos a poner allí para poder estar demostrando justamente el punto. Y una vez que tenemos nuestra configuración, vamos a llegar a la fase final, con lo cual vamos a enviar a Abyss Statement al cementerio. Ahora, para el turno del oponente, vamos a estar demostrando en qué puntos tenemos las interacciones. Primero, el oponente va a hacer la invocación normal de algún monstruo. Después de que el oponente hace invocación normal, nosotros podemos acabar respondiendo como un efecto rápido con el Super Producer, y es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a activar el efecto de este mismo para poder estar yendo por Wild Hope. Hasta este punto es exactamente lo mismo que habíamos visto en las demostraciones. En este caso ya vamos a poder poner el campo. Luego, por el efecto de nuestro Wild Hope, como fue destruido por batalla por efecto, nos permitiría estarnos buscando una carta a Visactor. En este caso va a acabar siendo el Dress Rehearsal, y hasta aquí es exactamente lo mismo que ya demostramos. Después el oponente en algún punto tendría que activar el efecto de algún monstruo, y por el efecto obligatorio de Fantastic Theater, dice que mientras controlamos un monstruo Abyss Actor de péndulo invocado por péndulo, en este caso Abyss Actor Superstar, por eso es importante que sea este monstruo porque tiene un ataque muy alto y no se puede deshacer de este tan fácil. Cualquier efecto activado del oponente se convierte en destruimos una carta boca abajo que el oponente controla, y precisamente por eso elegimos Opening Ceremony, para que con este efecto podamos destruirla, y por el efecto de este que comparten todos los Abyss Script, que si esta carta boca abajo en control de su dueño es destruida por un efecto de carta del oponente y tenemos un monstruo Abyss Actor de péndulo boca arriba en nuestro extra deck, podemos robar hasta que tengamos 5 cartas en nuestra mano. Con esto nos vamos a poder llenar nuestra mano, y para el siguiente turno cuando robemos es exactamente como si estuviéramos yendo segundo. Entre todos estos robos vamos a tener la posibilidad de poder estar encontrando hand traps para poder entorpecer el juego del rival, algunas cartas para poder comenzar rápidamente. Aquí previamente ya habíamos buscado a nuestro Dress Rehearsal, incluso podrían utilizar los efectos en otro orden. Si ya tuviéramos el campo previamente, podríamos utilizar este efecto para poder hacer que robemos hasta 5 cartas y después utilizar el efecto del Super Producer para poder destruir Wild Hope y generarnos una búsqueda, con lo cual tendríamos 6 cartas. Siguiendo con las demostraciones, vamos a decir que el oponente tiene alguna forma de poder poner algún monstruo en campo que
va a pasar a fase de batalla. Justamente para poder simplificar esto, de nuevo hay que estar ignorando el Torrential Tribute. Va a pasar el oponente a fase de batalla, nos va a atacar y aquí vamos a poder activar el efecto de nuestra Liberty Dramatist. Su efecto como escala es que cuando un monstruo declara un ataque, no importa si es nuestro o del oponente, descartamos una carta como costo para poder invocarlo al campo del oponente. Vamos a hacer justamente esto, vamos a deshacernos de cualquier carta para poderla invocar al campo del oponente. Dependiendo sobre qué turno sea, es sobre si la queremos poner en ataque o en defensa. Si es nuestro turno, la queremos poner en ataque para poderle hacer mucho más daño, y si es turno del oponente, solamente la queremos poner en defensa para que no nos pueda hacer mucho más daño. Justamente como es turno del oponente, se la vamos a dar en modo de defensa. Va a activar su efecto obligatorio, que cuando esta es invocada desde la zona de péndulo, para que su dueño pueda estar revelando 3 magias Abyss Script desde su deck, para que el oponente elija una de forma aleatoria para ponerla boca abajo en el campo, pero se destruye durante la fase final, y el resto la revolvemos de vuelta al deck. Aquí es justamente donde se va a ver otra importancia de tener más nombres de los Abyss Script. Si queremos asegurarnos una búsqueda de destrucción a través de este efecto, entonces tendríamos que estar buscando 3 del mismo nombre. De no ser así, dependeríamos de algún efecto de azar, que de cualquier forma muchas de estas cartas nos van a poder dar muy buenos resultados. Pero justamente por eso, y para poder sacar mucho más provecho de esta demostración, vamos a mostrar 3 copias de Dramatic Story para poder poner esta boca abajo. Va a acabar el oponente para su fase de batalla, va a hacer justamente todas las jugadas que pueda hacer, y en este punto no tenemos más interacciones, al menos no a través del combo que solamente alcanzamos con una carta. Va a acabar haciendo todas sus jugadas, muy seguramente acabaríamos perdiendo ciertas cartas, lo que acaba siendo Superstar, Super Producer, nuestras escalas. Para este caso vamos a decir que solamente va a acabar poniendo el Torrential Tribute y va a llegar a la fase final. En la fase final se va a acabar destruyendo la carta Abyss Script. Esto es importante porque va a depender mucho cuál es el efecto que estaríamos buscando. En este caso nos pusimos Dramatic Story para poder demostrar su efecto. Dice que cuando es destruida permite regresar hasta 2 cartas en el campo de vuelta a la mano, y es aquí donde veremos otra flexibilidad. Podríamos estarnos regresando alguna carta que tenga el oponente que nos cueste mucho trabajo lidiar con la misma, que sea un tanto desconocida, como lo podrían acabar siendo cartas boca abajo, o incluso con esto nos podríamos estar regresando cartas en nuestro lado del campo o incluso la misma Liberty Dramatist para poder sacarle mucho más provecho. En este caso, para poder estar demostrando más interacciones del deck, vamos a activar el efecto, pero nos vamos a estar regresando tanto a nuestra carta boca abajo, que simplemente acaba siendo relleno, y la Liberty Dramatist para poder tener mucha más ventaja en mano. Y con esto vamos a llegar directamente a nuestro turno. Ahora, con esto tenemos muchísimos recursos para poder estar armando nuestras jugadas. Tenemos escalas, tenemos monstruos altos, monstruos importantes. Lo primero y más importante es que tenemos que utilizar el Dress Rehearsal, porque solamente se puede utilizar al inicio de la main phase. Aquí nos da la opción de poder utilizar el efecto de Super Producer, ya que solamente pide seleccionar una carta boca arriba que controlamos, así que incluso si es solamente una carta que toque el campo por un momento, vamos a poderle sacar el máximo provecho, haciendo que las cartas Abyss Script tengan mucho más valor. En este caso no vamos a decidir utilizar el efecto aquí porque vamos a hacer una jugada de seguridad. Vamos a justamente continuar con el efecto de Dress Rehearsal. Vamos a estar yendo por nuestro Wild Hope, porque es la carta que queremos estar destruyendo en conjunto al Super Producer para poder tener mucho más valor, y simplemente vamos a estar yendo por otra carta. Normalmente si estamos yendo segundo, el oponente ya tendría ciertas cartas boca arriba, tendríamos que buscarnos Rise of the Beast King para poder simplificar el campo, o en este caso vamos a estar yendo por Dramatic Story para poder estar demostrando un punto. Justamente vamos a estar yendo por esta segunda, y con esto ya tenemos incluso 8 cartas en mano. Podrían acabar siendo un poco menos si tuviéramos cantraps, unas más si pudiéramos corregir cierto orden de efectos, pero acaba demostrando mucho de la potencia. Luego vamos a hacer invocación normal de Wild Hope. Podría esto acabar siendo una jugada bastante diferente, pero aquí vamos a acabar demostrando qué tanto alcance tiene Super Producer. En la invocación normal de este, el oponente va aquí a activarnos Torrential Tribute, y aquí vamos a poder aprovechar justamente una de esas grandes flexibilidades de Super Producer. Vamos a activar en respuesta el efecto rápido de este para poder seleccionar una carta boca arriba, en este caso sería al Wild Hope, para poderlo destruir, luego aplicar uno de estos efectos. Para poder estar yendo por nuestro campo que ya teníamos previamente, si no lo tuviéramos, podríamos estarlo poniendo para poder tener mucha más protección, o poner un monstruo temático como escala. En este caso vamos a elegir poner un monstruo temático, y vamos a estar yendo por Sassy Rookie para ponerlo como escala, y al momento de que resuelve Torrential Tribute vamos a poder aprovechar el efecto de este, que si uno o varios monstruos de Abyss Actor que controlamos fueran a ser destruidos por batalla por efecto de carta, podemos destruir esta carta en su lugar, y con esto ya evitamos la pérdida. Vamos todavía a resolver el efecto de Wild Hope porque fue destruido por el efecto de nuestro Super Producer, y con esto nos vamos a poder buscar cualquier carta que nos haga falta. Podríamos aquí buscarnos Dress Rehearsal para nuestro siguiente turno, podríamos buscarnos alguna carta que simplemente consideremos que vaya a tener utilidad, una escala alta, una escala baja. En este caso vamos a ir por cualquier carta, no hace ninguna diferencia gracias a la configuración, gracias a toda la ventaja que podamos estar sacando. Después vamos a activar otra de las cartas nuevas que acaba siendo Dramatic Story. Esta vez lo vamos a hacer para su efecto de nuestro turno, que permite seleccionar un monstruo Abyss Actor de péndulo que controlamos para poder invocar un monstruo Abyss Actor de péndulo con un nombre diferente desde nuestro deck, y luego el monstruo que seleccionamos lo destruimos o lo ponemos como nuestra escala. Y aquí justamente vamos a seleccionar a Superstar. Para la carta que nos vamos a invocar tendría que ser aquí Curtain Racer para un pequeño combo. Lo vamos a poner justamente aquí. Luego nuestro Superstar lo tendríamos que destruir o poner en nuestra zona de péndulo. De nuevo, considerando cuál sea el monstruo que acaben eligiendo, es el valor que les va a dar. Si no acabaron utilizando el efecto de Wild Hope, podrían destruirlo aquí. Si tuvieran algo como Sassy Rookie, podrían intentar destruirlo simplemente para no perder ventaja. Vamos
vamos aquí en este punto a destruirlo porque nos conviene que se caiga aquí. Luego vamos a activar el efecto del Curtain Racer, no hace ninguna diferencia en este punto, es simplemente para poder recuperar este nombre de vuelta a la mano para poder tener mucho más valor. Después vamos a poder activar el efecto de Melo Madonna para podernos estar buscando cualquier carta. Es bastante evidente que vamos a poder ganar o incluso que tendríamos que tener suficientes cartas adicionales para poder resolver cualquier configuración que tenga el oponente. Vamos a poner nuestra escala alta. Vamos por fin a hacer nuestra invocación de péndulo. Vamos a estar poniendo los monstruos más altos en campo para poder resolver el juego. Hay que considerar que en este punto podríamos estar poniendo ciertas cartas para poder estar resolviendo ciertos problemas. En este punto vamos a estar poniendo a Funky Comedian para que si el oponente tuviera un monstruo de ataque considerable no nos genere ningún problema, o que incluso podamos acabar tributando y hacer que el asedio sea mucho más fuerte. En esta configuración podemos hacer que Funky Comedian pueda hacer que un monstruo sea mucho más fuerte. Por la invocación especial de Evil Hill podríamos seleccionar un monstruo que el oponente controla para que pierda ataque de casi 6000 puntos de ataque, casi asegurando que el monstruo se volvería absolutamente inútil. Tenemos dos efectos de Superstar para poder estar poniendo cartas a Abyss Script de vuelta. Si destruimos algo a través de Evil Hill podríamos estar recuperando una de nuestras cartas Abyss Script. Entonces esto solamente es para demostrar la impresionante potencia que ya tiene el deck de Abyssactor. Ya no es completamente estático en el turno del rival, puede utilizar muchísimos complementos. Para el punto en el que tenemos el efecto de Liberty Dramatist, podríamos estar seleccionando algo como Waking the Dragon. Es muchísimo lo que mejora el deck de Abyssactor, y esto es solamente una pequeña demostración de ese increíble alcance. Para notas y comentarios finales sobre qué le depara el futuro, el deck sí tiene una mejora muy significativa. Muchos jugadores incluso le tienen suficiente confianza y claman que este podría llevarse torneos de nivel regional. Y si bien se tienen que entregar las cartas y se tiene que estar poniendo esto a prueba, sí tiene un nivel de poder lo suficientemente alto para poderse llevar cómodamente muchos torneos locales, sea que por el nuevo soporte es una estrategia mucho más competente, por la ignorancia de la mayoría de los jugadores a qué hacen sus cartas, dónde estar atacando, dónde lo tienen que interrumpir, hasta llegando a que muchísimos jugadores recuerdan esta estrategia y lo van a subestimar con muy buenas razones. Es bastante impresionante lo que se está entregando a la estrategia de Abyssactor. Abyssactor en ningún punto ha sido un arquetipo que se considere que tiene un potencial muy alto y que solamente se le tienen que estar entregando una o dos cartas, su propio Double Helix, para poder hacer que este explote y que sea una estrategia bastante competente, pero sí es lo que acaba sucediendo. Se tuvieron que estar entregando 4 cartas bastante interesantes, pero sí lo acaban haciendo una estrategia muy competente que puede presentar pelea a cualquier estrategia que tenemos hoy en día. El hecho de que con solamente 4 cartas se puedan estar tomando todos los elementos previos del deck y muchos de sus problemas se puedan corregir, o que muchas de las jugadas y elementos que en algún punto se sentían como cabos sueltos ahora estén unidos y que prácticamente todas las jugadas estén trabajando en conjunto para poder hacer turnos más potentes, más consistentes, para que pueda jugar en el turno del rival, lo que es una mejora muy significativa considerando lo que antes tenía el deck, y en general acaba siendo una mejor estrategia. Incluso por los espacios que se abren, ahora el deck puede utilizar muchas cartas que previamente hubieran sido impensables o que hubiera sido sacrificar mucha consistencia. De nuevo, no es menos que impresionante lo entregado, y si en algún punto llegaron a utilizar los Abyssactor, si lo llegaron a construir pero lo abandonaron cuando se prohibió Electromite, que perdió mucha de su potencia original, si le perdieron la pista de alguna forma o simplemente perdieron el interés porque no tenía nivel de poder para poderse jugar en esta era del juego, sepan que ahora es un deck muy competente. Es un deck bastante exigente pero muy entretenido, y en las manos correctas puede llegar a sorprender a más de uno de lo que puede hacer. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el soporte entregado a Abyssactor. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuál es su opinión sobre este soporte? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.